Bueno, vamos a cerrar esta parte de estructura económica. Ya lo habíamos visto, habíamos dicho que factores hay, tipos de sectores, primario, secundario y terciario. Primario, todo lo que es de agricultura, trabajo de campo, producción de pesca, ganadería y minería. Habíamos dicho que algunas zonas de trabajo son en los golfos, en la cuestión de la pescadería, que habíamos dicho que era el puerto de Veracruz. Minería, antes era Zacatecas, ahorita ya no se maneja tanto, y depende de lo que estamos produciendo. Sector secundario, todo lo que es elaborado, material textil, industria manufacturera, habíamos dicho que está ubicada en Tijuana, en el caso de la textil, y todo lo de la industria automotriz está cerca de Cerrado de Puebla, es donde están las mayores armadoras de México. Y todo lo que es sector terciario, servicios. Crecimiento del sector turístico, Cancún, Ciudad de México, las migraciones turísticas. ¿Por qué? En estas zonas es donde está toda la parte de trabajo extranjero. Tulum, la Riviera Maya, el estado de Maya, los tres mayores son de turismo. Cancún, Puerto Vallarta. Si hay turismo, pues no hay el mismo nivel, probablemente en estas zonas. Donde es la principal zona turística de México, obtiene los mayores recursos, como por decir, que es lo turístico de Nuevo León. A nivel general es poco, entonces no genera tanto como otras zonas. Pero pues nos pueden preguntar sectores de economía que hay en México, primaria, secundaria y terciaria. Primario, todo lo que es la producción de bienes y explotación de recursos naturales. Secundario, lo que es la manufactura y construcción, armadoras de autos e industria textil. Y terciario, todo lo relacionado con turismo. Tipos de modelos económicos de 1940 a 1970, pues la producción nacional, importación de productos, crecimiento industrial. Es importante en ese rango lo del regalo mexicano. Puede Estamos repasando rapidito lo de las cuestiones del nivel. No, liberalismo se le declara en 1980, ha habido otra vez en México al trabajo para el extranjero, la economía de la inversión, que ya entran productores a México, la firma del Tratado de Libre Comercio en 94, se modifica los CAM en el 2020, como digo, como puede venir hasta el 94 como pregunta, y que se pregunta el 2020 de los CAM. ¿De qué trata el Tratado de Libre Comercio de los CAM? México, Canadá y Estados Unidos no se cobran impuestos por todo lo que se vendan entre ellos. Y ahorita eso ya quedó pasado. ¿De qué estructura social y definición? ¿Cómo está distribuida esta parte de quiénes tienen acceso aquí? ¿Cómo tienen acceso? Por decir, acceso a ingresos o recursos en la cuestión de desigualdad social o distribución de la riqueza. ¿Quiénes tienen acceso a más recursos? Bueno, ciertas clases. ¿Cuántas clases sociales hay aquí en México? Puede venir este tipo de preguntas. Según el INEGI, ¿cuántas clases sociales hay? Alto, medio y bajo. Hay otras subdivisiones que pueden venir, medio alto, medio bajo. No creo que vengan preguntas relacionadas a esta cuestión de sueldos, pero si llega a venir distribución de salarios en base a sus niveles económicos, ok, el salario actualmente mínimo para la clase social baja son 12,000 pesos. Clase social media son 60,000 y clase alta son 120,000 pesos. Al 2020, son datos 2020. No creo que pregunte más allá de eso. ¿Qué cuestiones de movilidad social? O sea, ¿qué tan fácil puede escalar una persona en el entorno? ¿A qué me refiero? Que pueda pasar de ser clase baja a ser clase media, pueda pasar de ser clase media a clase alta. ¿Qué puede venir una pregunta? ¿En qué consiste la movilidad social?
considera que hay movilidad social. Existe para ambos lados. Alguien de clase baja, alta puede pasar a clase media o clase baja, y viceversa. Existe para ambos lados, no nada más hacia arriba. Diferencia entre las zonas en cuanto a recursos económicos. ¿Quién tiene más disponibilidad de recursos y cuestiones de migración? Por decir, ejemplo de aquí, Nuevo León. ¿Qué regiones tenemos rurales? Les había dado ejemplos de algunos municipios que se encargan de estas cuestiones. Ok, si hablamos de Allende, en distribución de acceso de riquezas, ¿qué nivel socioeconómico tiene la mayoría de la gente de Allende o de Montemorelos? ¿Han ido en alguna ocasión a esos municipios? ¿Qué clase socioeconómica creen que tienen en esos municipios? Son sectores agrícolas, son sectores rurales. ¿Qué nivel socioeconómico hay de ustedes creen que hay en esa zona? Regularmente es medio. La clase social baja está concentrada aquí en Monterrey. Regularmente allá tienen más recursos, son sectores productivos. No se ve y no están acostumbrados. Digo, la mayoría de las casas de allá tienen departamentos de renta. Que se dicen como rancheros no significa. Pero todas esas cuestiones en la cuestión de la movilidad social, que nosotros entendemos como es tener recursos, cuáles o dónde están realmente distribuidos. De hecho, en cuestión de zonas de Monterrey, para lo que son Allende, Montemorelos, Linares, para la SEP se le consideran zonas de vida cara, o sea, si tú como docente trabajas en esas zonas, te pagan más que un docente de la ciudad de Monterrey. Porque como es más caro el estilo de vida allá, para rentar una casa también es más caro. Por eso te pagan un poquito. Cuestiones de migración, que habíamos dicho la diferencia entre emigración e inmigración. ¿Cuál era? Una es interna y otra es externa. Bueno, interna en este caso habíamos dicho. Dentro del país y externa. Un ejemplo de ello es la gente que viene de San Luis, Monterrey, o la gente que se muda de Monterrey a México, o de Guadalajara, o viceversa. Fuera, van a Estados Unidos, van a Europa, van a otro país. ¿Por qué se da este fenómeno? Búsqueda de nuevas oportunidades económicas. O cuestiones de salud. A veces tengo que moverme a otros países para poder acceder a un mejor nivel de salud. También eso depende de la cuestión de los niveles económicos. Todos tenemos acceso a un IMSS o un seguro social, pero servicios médicos de calidad, tengo que acudir a un servicio privado, que no es nada mío. En bases políticas, hablamos de cuestiones de salud. Desarrollo social, becas, viviendas. Por decir, en la educación, hablaba de esa parte de reducir la desigualdad y aumentar la movilidad social. Y si yo te brindo educación, te voy a dar unas buenas oportunidades, pero estudias de qué manera te doy becas. ¿Qué tipos de becas tenemos? En la cuestión educativa, ¿cómo se llama la beca que se maneja actualmente? Puede que ahorita se pregunte, ¿cómo se llama la beca que se maneja en México? De Radio 4. Cambios de programas, por decir, el modelo educativo que se está manejando ahorita es el modelo 2022 o la NEM. No creo que vaya tan específica esa pregunta, pero sí te puede preguntar en qué año está basado el modelo educativo mexicano a partir de los 2022. Si viene el anterior, es plan 2018. Y por lo tanto, se puede preguntar en qué año está basado el modelo educativo. O es 2018 o es 2022. Uno o otro.
no creo que venga, como digo, muy reciente la fecha, son libros muy viejos y no sé si los hayan actualizado, al menos la información que nos dieron a nosotros, no se actualizó. En las cuestiones de salud, de política de desarrollo, mejorar el acceso a servicios médicos. A ver, ¿cómo se llama el servicio médico que tenemos ahorita? Y es el IMSS, el que existía antes, pero ¿cómo se llama ahorita? Nuestro expresidente le cambió el nombre. Al que quiera contestar. Yo pregunto, yo te lo contesto. Ok, ¿cómo se llama el sistema de salud que tenemos ahora? De salud. Si hablamos de salud a nivel de hospitales, antes era el IMSS, o el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero con la llegada y cambio de nuestro presidente, bueno, expresidente, le puso otro nombre, donde también ya es gratuito y todo esa parte. ¿Qué celular? ¿No? No, el ISSSTE es para los trabajadores del Estado. En el caso de la población general es el IMSS, luego sería para servidores públicos el ISSSTE a nivel nacional. Se llama Seguro Popular Universal, algo así le puso nuestro presidente. Así es la designación nueva, no se ha cambiado las siglas porque pues, las del IMSS ya tienen mucho, pero se supone que ya todos, trabajemos o no trabajemos, tenemos acceso a la salud pública. Porque antes era en el IMSS, si no tienes seguro no te puedo consultar, de por sí te tratan bien mal. Pero son esos movimientos o políticas públicas de desarrollo social. Ok, programas de vivienda populares para organizar hogares dignos. ¿Cómo se llama la institución aquí en México que se encarga de esa parte? La institución aquí en México que se encarga de los proyectos de vivienda. Infonavit, en el caso de la población general, si eres servidor de gobierno, se llama FOBISTE. Y pertenecen a la misma rama, pero puede venir esa pregunta. En México, ¿quién se encarga de este tipo de cuestiones? Infonavit o FOBISTE. En el caso de México o instituciones, ya hemos dicho que entonces es, en el caso de la educación o políticas educativas, la SEP. En el caso de la salud, viene siendo el IMSS o ISSSTE, dependiendo de los trabajadores, o a nivel general, el INSP, Instituto Nacional de Seguridad Pública. En el caso de la vivienda, pues el Infonavit aquí en México y el FOBISTE. Qué entretenidos están. Voy otra vez. La lista que tienen de asistencia, ¿me lo puedo poner en la mitad que ya? Sí.
Desde cuando hacen eso, ¿De qué? ahora tenía en mente, no venir a la primera clase y en la segunda vuelta se me la primera. Ya sé, a ver, Megan, ¿quién es? Megan, ¿quién es? Ah, ya. Alan Eliud, Andrea, Jonathan Moisés, Juan, Santiago, Miguel Ángel, Nicolás, Milagros. ¿Quién es Milagros? Sí. Estrella, ¿quién es? Kevin, Brian, Walter, Fidel, Devani y Alfonsina. ¿Qué? Alfonsina. No. Eres la profe. Ah, dile a tus papás, yo no sé, ahí está tu nombre. Pero siempre tengo mi nombre. Freddy, te voy a decir. Por Alfredo. ¿Mande? No, pues que son nombres. Feos, nombres feos, horribles. Mira, no te llamas Rómula, ya la llevas de gana. Digo, hay una relación y teoría con los nombres, pero bueno, esa tiene que ver con las cuestiones sociales. Pues es porque cada chica Es que dependiendo de las zonas, pero bueno, tiene que ver con esas cuestiones de cuestiones sociales. Bueno, yo no lo dije. No, tiene que ver con zonas. Como dices, hay zonas donde, por decir, te ponen el nombre en base a, si tú naciste en tal fecha se celebra tal santo, entonces por eso te ponen el nombre de ese estilo. Pues, ¿sí? Bueno, pero no tienes un nombre común, míralo por ese lado, tienes esa ventaja. Ya le llevas ahí de gana. Adelante, adelante. Hay que ir por un banco porque te lo llevaron ahorita. Vaya al otro. Ah. Bueno, a ver, ¿en qué nos quedamos? Redistribución, medidas fiscales para el gasto público. ¿A quién le cobramos impuestos? ¿Qué impuestos cobramos? A ver, ¿qué impuestos manejamos aquí en México para esa redistribución de gasto público? Para redistribución de gasto público. En el caso de los comercios, en el caso de las personas individuales se llama ISR. Y ese IR va a variar dependiendo de la cantidad de ingresos que tengas. Es correcto. O sea, el gobierno te cobra por trabajar. Pero se supone que de ese ISR se descuentan unas cuotas que van para el IMSS y para cuestiones de tu ahorro para el retiro. Son deducibles de impuestos. Por eso, cuando tengan más de 18, hagan sus declaraciones anuales. De perdido, 4,000, 5,000 pesos y te andan regresando. ¿Sí?
Tienes máximo 5 años para pedir la devolución, o sea, de 5 años para atrás. Por si ahorita estamos 2025, tienes 2024, 23, 22 y 21 para pedir las devoluciones. ¿Sí te conviene? Digo, te lo regresan y eso no te cuenta como saldo para el siguiente. Pero pues entre más ganes cada vez te deducen menos. Porque son cuestiones monetarias. Bueno, otra más, ¿de qué otra manera se recaudan impuestos para hacer esta redistribución o que se sustenten los programas sociales? ¿Qué otros impuestos nos cobran o que tenemos que pagar cada año? De impuestos. El predial de la casa y si tienes automóvil, el bendito refrendo automotriz. No es tenencia. Antes era una tenencia que era una tenencia y un refrendo, pero son impuestos recaudatorios que sirven para mantener programas sociales. ¿Qué hay legislaciones mexicanas que se encargan de redistribuir toda esta parte, de fomentar la cultura y la legalidad? Constitución que nos rige, la habíamos visto desde la vez pasada, de 1917. Poderes en el que se divide México para poder hacer su gobernatura. Habíamos dicho que eran 3. ¿Cuáles eran esos 3? Ejecutivo. Ahí están, ejecutivo, legislativo y judicial, con el fin de evitar la concentración de poder. Se supone que cada uno es autónomo, presidente, Cámara de Senadores o Diputados, y judicial, la Cámara de Jueces. ¿Okay? Se supone que cuando se promulga una ley, independientemente de quién de los 3 poderes la esté promoviendo, la tienen que aprobar los otros 2. Si no se aprueba por parte de los otros 2, se rechaza. Regularmente, ¿quién las promueve o quién hace esas modificaciones? El Ejecutivo, el presidente, y ¿quiénes tienen que apoyar? Estos 2. ¿Por qué? Porque esa está promovida por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo, pero el Legislativo no está de acuerdo. Por eso no se ha podido aprobar. ¿Mande? Mira, de esas cuestiones tiene que ver por otro tipo de intereses, y aparte México somos un país bien corrupto, entonces es difícil. Somos una mano de obra barata, entonces si reduces las jornadas laborales va a perder esa cuestión de que sea atractivo que otros países inviertan aquí. Digo que tristemente somos un país que vamos atrasados con esa ley años. O sea, hay países en Latinoamérica que desde el 92 o incluso desde el 86 la tienen aprobada. Que dices tú, es una ley bien irracional, pero tiene que ver con estas cuestiones de cómo está distribuido. Es que se tiene la idea a nivel gubernamental, a nivel laboral, de que si trabajas de pie, te mantienes consciente más tiempo porque no te puedes dormir. Si te sientas, te duermes, pero tiene que ver con niveles de productividad. Por decir, hay países donde esa ley no está establecida como tal, pero por los protocolos de trabajo que tienen, el que tú estés sentado te genera más productividad, como lo es Japón. Por eso ellos tienen la ley de las 5 S, pero también tienen un sistema laboral muy diferente. En algunas cosas, en cuestiones de cuidado personal, sí están muy deficientes. Digo, como en todo, en algunas cosas están muy avanzadas en cuanto a sistemas de salud, a sistema educativo, pero a cuidado de personal sí están muy dejadas de lado. O sea, por decir, allá la mayoría de la gente prefiere no ir a consultar porque pierde días de trabajo oficiales. Por decir, allá tienen una política en cuanto a este tipo de cuestiones laborales, de que, por decir, tú entras a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si tú para las
15 minutos antes de las 5 de la tarde, no has terminado tu trabajo y no has apagado tu computadora, es que algo estás haciendo mal. O sea, tú no te puedes quedar tiempo extra, y si te quedas tiempo extra es porque no estás rindiendo, o sea, te estás haciendo güey tu trabajo. Eso habla más mal de ti. ¿Vale? No, hombre, ya me quedé. Exacto. Sí. Pero bueno, entonces quedamos que la Constitución de México es la que marca, y como les digo ahorita marca porque se han hecho muchas modificaciones, cómo se debe de expresar la cuestión educativa, la cuestión de salud y la igualdad ante la ley. Igualdad en cuestión económica no es difícil, por eso existen las clases sociales, pero sí de que se puedan atender de diferentes maneras. Está la cuestión educativa, por decirlo, o sea, el artículo más común que manejamos para la cuestión educativa es el artículo 3, que es educación libre para todos, laica y gratuita, o sea, que no tenga que ver con nada con cuestión religiosa. ¿Cómo se estructura principalmente? Derechos humanos y garantías, fundamentales como la libertad de expresión, la educación, igualdad ante la ley y la protección de la propiedad. O sea, yo ya compré una casa, tengo un título, me pertenece, no es como que me lo están prestando, a diferencia de otro tipo de lugares donde, aunque tú tengas comprado una casa, nunca es totalmente tuya. Por decir, ejemplos de esto, Estados Unidos, no toda la gente tiene uso completo de la casa. Allá es como que yo como gobierno te vendo el uso de suelo. La casa que tú construyas es tuya, pero el suelo o terreno es mío como gobierno. Por eso ya siempre se pagan hipotecas y por eso hay mucha gente que cuando se muda y tiene recurso económico, mueve la casa completa. La casa es tuya, el terreno es de gobierno, tú pagas un uso de suelo. A diferencia de aquí en México, que el terreno sí lo compras, completamente tuyo. Cuestiones de federalismo, bueno, México es una república federal donde los estados tienen autonomía en ciertos ámbitos, ciertas reformas internas, ciertos cambios, pero tienen que atender a la Constitución. Por ejemplo, aquí en el estado de Nuevo León éramos los únicos que pagábamos tenencia de carro y refrendo. En todos los otros lados nada más se pagaba el refrendo, que era el uso de la tarjeta de circulación. Era una medida recaudatoria que puso uno de nuestros alcaldes, según para tener más recursos. Piensa que están moviendo. Pero bueno, datos más importantes. Constitución que nos ocupa, 1917. ¿Cómo está dividido el poder en México? En 3. Ejecutivo, legislativo y federal. ¿Okay? Principios por los que están regidos nuestra Constitución, los derechos humanos y las garantías individuales. ¿Okay? Derecho a libertad de expresión, de educación y de salud pública. Leyes y códigos que se derivan de esto. El Código Civil, cómo se dan las relaciones entre particulares, que entra el uso de los abogados. ¿Okay? Cómo se celebra un tipo de juicio, qué derechos puedo proteger del cliente. Temas de familia, sucesiones, herencias, contratos laborales. Ahí entra todo lo del Código Civil y Penal. Por decir, si yo le ofrezco trabajo a una persona y le tengo que ofrecer seguro, prestaciones de ley, un sueldo digno. Por algo, cuando ustedes los contratan, tienen que firmar un contrato laboral. Y por eso se habla mucho de que no deben de firmar hojas en blanco. Es una práctica ilegal, pero se utiliza mucho. ¿Por qué? La hoja en blanco se utiliza para redactar una renuncia regularmente para no pagarte lo que es tu despido. De ahí, de esos códigos, está el Código Penal, el Código de la Ley Federal del Trabajo y el Código de Comercio. ¿Okay? Si lo ponemos como en escalerita, es Constitución, luego Código Civil y Penal, se divide ese Código Civil y Penal en el Código Penal para lo que son las conductas delictivas o sanciones, la Ley Federal del Trabajo y el Código de Comercio. ¿Okay? Cómo tiene que instituirse un comercio, cómo tiene que funcionar, cómo tiene que establecer precios,
¿Qué tiene que pagar de impuestos? Impuesto que pagan los comercios, pues es el IVA. ¿Cómo funciona esto? Bueno, son normas jurídicas que se desarrollan y complementan lo establecido en la Constitución para regular la vida social, económica y política del país. Que no se venda muy caro, que sea accesible para que todos puedan comprar su canasta básica, que todos tengan un trabajo adecuado, que sean condiciones laborales justas. Por decir, de estos tres, ¿dónde creen que se establece lo del salario mínimo? Cada año nos hace una publicación gobierno de que el salario mínimo subió a tanto. ¿En cuál de esas tres creen que está establecido lo del salario mínimo? ¿Okay? Se hace una derivación a la Constitución porque ya establece que si tú trabajas para un patrón te tiene que haber un sueldo remunerado. Se establece en el Código Civil, pero se especifica en la Ley Federal del Trabajo. Lo mismo que son los servicios de salud, las prestaciones que debes de tener. A ver, hace poquito se modificaron los días de vacaciones. ¿Dónde tiene que ir esa modificación? De esas tres. Va en el Código Civil, se especifica en la Ley Federal del Trabajo. ¿Okay? El Código Civil dice, tú tienes derecho a un periodo de recreación y vacaciones. No te especifica tanto tiempo. En la Ley Federal del Trabajo ahí sí está especificado. Antes eran 6 días a partir del primer año, ahora son 12. Y depende también de dónde trabajes. Sí, pero pues ya no es lo mismo que tengas 12 días desde el primer año. Por eso me gusta trabajar en la SEP. Tengo vacaciones en Semana Santa, tengo vacaciones en diciembre y tengo vacaciones en julio. Digo, no me las pagan, pero tengo vacaciones. Ahorita que no trabajas. Va a estar bien difícil. Oye, Diosito, alguien te lo compra, ¿verdad? Pero si no, tú échale ganas. Todo es trabajo. No, hija, ya chécate, eso es burnout. Ya cuando te estás soñando que sigues trabajando, que estás eso de que soy tan chambeador que hasta cuando duermo me siento mal porque no estoy chambeando, no es meme, ya indica que no estás funcionando como deberías. Sí, no, eso no es normal. Va, aquí se encarga de la impartición de derechos aquí, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace poquito aquí en México se le hizo una modificación, pero la que se encarga de impartir la justicia a nivel general y de establecer qué sanciones hay, tanto para ciertas instituciones gubernamentales o los dictámenes, esas son las siglas. SCJN, o Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Okay? Ese es el que se encarga de interpretar la Constitución, de decir, a ver, este artículo marca tal cosa, pero ahorita por las legislaciones o por el entorno en el que estamos se va a ejecutar de tal manera. Poder Judicial Federal, Tribunales de Estado, uno de los 3 poderes, y organismos de derechos humanos. Aquí en México, la CNDH. ¿Okay? No confundir el Poder Judicial Federal con la Suprema Corte de Justicia. Sí depende uno de otro, pero son independientes. Es el como sí pero no, es como cuando sí salimos pero no somos nada, lo mismo. Así funciona. Bueno, ¿dudas de esa parte? ¿No? ¿Nada? Claro, bueno, todo eso.
Corre. No se encuentra. Corre. Dijo que tú corrías. Ok, cuestiones de geografía humana, no es lo mismo geografía normal. Ok, ¿dónde estamos distribuidos? Ciudades, zonas, ¿cómo se hace esta distribución? Ok, ¿cómo se organizan las dinámicas poblacionales en los espacios, las relaciones que se dan entre las personas? ¿Cómo está construido el entorno natural o físico de las ciudades o de ciertos entornos? ¿Qué aspectos tienen que ver con la densidad poblacional? ¿Hacia dónde está más cargado en ciertas zonas? ¿Por qué se dan procesos de migración? ¿Qué factores están presentes? Cultura, economía, política. Si es una ciudad insegura, pues obviamente la gente va a buscar no vivir ahí. O la física, que es dónde están los procesos o características naturales del entorno. ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, estoy en Ciudad de México y luego no quiero que haya terremotos, pero pues es una ciudad sísmica, está propuesta o propensa a ese tipo de situaciones. Cosas a considerar. O por decir lo que pasó hace poquito en Reynosa, hace unos días que yo viví bien feo y se les inundó horrible el rancho. Que no tiene que ver con la situación de la ciudad, tiene que ver con un drenaje deficiente. Porque nunca les había pasado, ahorita les pasó. Es como aquí en la ciudad cuando se inunda o cuando dicen, ay, ¿por qué todo lo que estaba en el río Santa Catarina se lo llevó cuando hubo un huracán? Pues porque es un río. Creo que regularmente debería llevar corriente de agua, que todo el tiempo esté seco no significa que no puedan pasar ese tipo de situaciones. O las casas que están en la estanzuela o en Chipinque, cuando llueve mucho, que dicen, ay, es que se metió el agua a las casas. Pues están en una zona que es una cascada, hay mucho flujo de agua, pues regularmente va a bajar por esa zona. Eso es lo que se encarga, esto es cuestión de la geografía humana. ¿Por qué nos pusimos en tales lados? Ok, la cuestión de urbanización, zonas que se están sobrepoblando o haciendo demasiado densas por el crecimiento de las ciudades. Ejemplo de ello, Ciudad de México, una ciudad muy pequeña, pero excesivamente urbanizada. Otro ejemplo de eso que está pasando ahorita, aquí en Monterrey, que ya no hay para dónde construir, la mayoría de las construcciones están para la periferia, pero la gente quiere vivir en la zona centro. ¿Cuál es la solución? Se construye edificios más altos donde pueda vivir más gente. Se empiezan a dar estos cambios, ya la ciudad se empieza a ver hacia arriba. ¿Por qué? Se concentra mayor cantidad de población en esas zonas. ¿Qué va a pasar? La mayoría de la gente se va a intentar mover hacia el centro, las zonas de las periferias va a quedar como espacios para que la gente que viene de otros estados pueda mudarse al entorno de la sociedad, de esta ciudad en específico. Regularmente se maneja este tipo de cambios o esta ideología de migración del campo a la ciudad, pero por cuestión de oportunidades. ¿A qué me refiero en este tipo de cuestión de oportunidades? Cuestiones de salario. No es lo mismo en el campo ganar 1,200 a la semana que venir aquí y ganar 2,500 por trabajar en una fábrica. Digo, suena entre comillas. ¿Qué fue? Por eso no trabajo con 1,500 pesos. En el campo, aquí son 2,500 por semana. ¿Dónde? No, pues cada quien. Sí, me volví a continuar en el tema. La verdad, no me llegaron con cómo jugar otra cosa. Ya no he dicho absolutamente nada. Me están paletando bien machín. No, es que para empezar no escuché lo que dijo desde antes, entonces no es como que pueda argumentar sobre algo que no escuché. Digo, tú escuchaste, pues ya por eso contestaste. Pero ya no. Bueno, factores que tienen que ver con esta organización del espacio. Desarrollo regional,
distribución uniforme de la actividad económica. Por decir, aquí en Monterrey, ¿dónde están la mayoría de las fábricas? Las más nuevas, digo, regularmente estaban en la periferia, ahorita por la urbanización ya quedaron dentro del entorno de la mancha urbana. Por decir, Termium está casi en las esquinas, casi llegando a García, pero ahorita ya hay bastantes fraccionamientos sobre esa zona. Por decir, la Kia también regularmente estaba en la mera periferia, ahorita ya hay bastantes fraccionamientos o casas cerca de esa zona. A eso hablamos de urbanización. Se supone que la idea es que ese tipo de lugares queden fuera de la parte urbana, pero pues por cuestiones de población se termina extendiendo de esa manera. La disponibilidad de los recursos, qué tanto acceso tenemos a cuestiones de agua, gas, servicios, las políticas públicas, cómo se desarrollan. Por eso les digo esta parte que, a ver, ya no puedo construir en las periferias, San Pedro ya está sobrepoblado, necesito darle espacio a la gente también de esos lugares, y la gente de los entornos pues ya no es tan accesible para ellos. Bueno, construye otro tipo de edificios para que puedan ser, por eso se otorgan este tipo de permisos. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues la mayoría de los edificios que están en la zona centro de Monterrey, pues tienen precios bastante elevados. Por decir, ¿cuánto cuesta una casa Infonavit en la periferia? 1.000.000, 1.200.000. Un departamento en la zona centro de la ciudad te cuesta 5 o 7 millones. En preventa. Entonces, los espacios habitables que se tienen que destinar, y por eso están las políticas públicas de quién te brinda ese servicio, de bueno, no tienes ese dinero, pero yo te lo presto como gobierno, para eso existe el Infonavit. Por eso, ¿por qué crees que los departamentos de la zona centro cuestan 7 millones, 5 millones en preventa? O gente que tiene recurso económico, obviamente ellos lo van a comprar y otra gente se los va a rentar. Por eso les digo, no es una... La actividad económica está diversificada en diversas zonas aquí en el estado, bueno, en el caso de México, principalmente Monterrey o Guadalajara, en cuanto a la cuestión industrial, en cuanto a la cuestión de otro tipo de actividades económicas, van hacia el centro del país o hacia las periferias. Ya habíamos dicho que el sector turístico, ¿dónde estaba? Okay. ¿Cómo se distribuyen esos recursos naturales? Bueno, viendo qué zonas son las más prácticas. Por eso se establecen carreteras, zonas que tengan acceso o para poder mover todo este tipo de materiales. Por decir, la mayoría de las carreteras que tienen mejor infraestructura están hacia el sur, porque muchas zonas de minería, de explotación agrícola están hacia esa zona, entonces necesitan buenas carreteras para poder transportar todo ese tipo de material. Y bueno, el uso de incentivos. ¿Se acuerdan que les decía, no me acuerdo si aquí les mencionaba lo de las tierras ejidatarias? Que son permisos de suelo por parte del gobierno para que los agricultores sigan produciendo. Ah, bueno, tú tienes 1 hectárea, yo te presto más hectáreas para que sigas produciendo material. En lugar de prestarte dinero, te presto terreno. Ah, bueno, ya tienes tú suficiente lugar, pero no tienes el impulso económico, bueno, ahí sí te hago un préstamo económico. La manera es que se siga impulsando esta parte de la zona industrial, de la zona productiva. Okay. Factores culturales de la organización del espacio, identidad y patrimonio, dinamismo social, globalización y medios de comunicación. Okay. Identidad y patrimonio, qué zonas, qué región tienen ciertas costumbres, uso de zonas, la diversidad cultural, por decir, ciudades coloniales como México, Guanajuato, Oaxaca, o en el caso de aquí de Nuevo León, lo que son las zonas de barrio antiguo, son zonas que están cuidadas para que no se deban de dañar. Por eso se supone que en barrio antiguo tú puedes remodelar, pero tienes que respetar la arquitectura del entorno. No puedes modificar el edificio como tal, porque se supone que es patrimonio. O los ciertos barrios regionales de las zonas, festividades que se tienen. El dinamismo social, bueno, en la forma en la que las personas interactúan en los espacios.
parques, zonas, por decir, dinamismo social, no es de aquí, pero ¿han ido a la Alameda el fin de semana? De pura casualidad. A la Alameda el fin de semana. Por decir, esta parte del dinamismo social que tiene que ver con identidad y patrimonio cultural. Esta parte en la Alameda tiene una costumbre, la gente de San Luis, de irse a la Alameda y girar en sentido contrario. Los hombres van hacia la derecha, las mujeres hacia la izquierda. Es una costumbre, no todo el mundo lo hace. Regularmente la gente que viene apenas de San Luis y está aquí tiene esa costumbre. Los que ya tienen más tiempo ya ni siquiera van ahí, ya hasta sienten que, ay, ¿para qué voy ahí? Pero tiene que ver con cuestiones de identidad y cuestiones de relaciones sociales. Regularmente en ciertas zonas de San Luis esa dinámica es para conocer personas. Entonces yo me cruzo con alguien, si alguien me llama la atención me acerco e interactúo con la persona, pero es una manera o dinámica de conocerse. Digo, esto no se hace aquí porque no es la costumbre que manejamos. No, aquí te roban. Aquí es como ya pasó, y si ya pasó 2 o 3 veces, es porque te va a robar, no porque está viendo a ver si le llamas la atención. Pero tiene que ver con ese tipo de cuestiones, donde también se da ese tipo de situaciones. En Hidalgo, Nuevo León, también en la Plaza de Hidalgo tienden a hacer esa situación, pero como son cuestiones de lugares pequeños donde es poca gente, bueno, pues la mayoría se conoce. Entonces son como interacciones sociales. Aquí en Monterrey pues ya no se da eso. O por decir, interacciones sociales culturales que tenemos aquí de manera nueva es esta parte de los grupitos donde se ponen los comediantes en Morelos o en la Macroplaza. ¿No les ha tocado ver eso? Que son las bolitas que están ahí. Pero bueno, o sea, es un ejemplo de cuestiones de desigualdad social. ¿Por qué se dan estas cuestiones? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Ok? ¿En qué consisten? Las diferencias de acceso a recursos, oportunidades y servicios básicos, educación, vivienda, salud, cómo se manifiesta la distribución de la riqueza y poder y bienestar en diferentes grupos, porque unos tienen más que otros, por decir, desigualdad de ingresos. ¿Qué es el índice Gini? Es un índice a nivel global que indica quién tiene mayor probabilidad de cambiar de clase social, cuáles son los ingresos medios que tiene la gente, a qué puede acceder a niveles educativos. Por eso es la cuestión de que, a ver, ¿qué puedes pagar a nivel educativo? Entonces se supone que la primaria, la secundaria o el preescolar, entre comillas, son gratuitos. Prepa, pues ya no entra como una parte de los derechos educativos aquí en México. ¿Por qué la Constitución lo establecía hasta secundaria? No existía la preparatoria. Ok, desigualdad en acceso a servicios, como decimos, a ver, ¿quién tiene mejor acceso a cierto tipo de recursos? Si quiero una atención médica de calidad, ¿voy a acudir al IMSS? ¿Por qué vas por un dolor de estómago y fuera de la broma ya te andan amputando un brazo? De hecho, nuestro sistema económico y de salud no colapsa nada más por las simifarmacias y toda esa parte. Porque si no, estuviera súper saturado el IMSS. Y aparte, no se dan abasto realmente, no hay suficientes medicamentos, no hay suficientes recursos. Sí, o sea, si no existieran esos tipos de consultorios más económicos como los de las formas similares, lo que son los simiconsultorios o las que puso Benavides ahorita, el sistema de salud de México colapsaría. ¿Por qué? Como te digo, mucha gente a nivel económico no tiene acceso o las clínicas les quedan bien retiradas. O sea, yo he sabido de gente que se tiene que mover más de 1 hora para ir a su clínica a consultar. Y luego, muévete 1 hora de la clínica a consultar y tardas de 3 horas para que te consulten. Ahora, si tienes algún problema, bueno, tienes que irte al hospital de zona. ¿Dónde está el hospital de zona? Si es alguien que vive en Juárez, si es alguien que vive en García,
o que vive en Cadereyta, o como muchos de aquí que son del Carmen. Del Carmen hasta el centro de Monterrey, ¿cuánto tiempo te avientas? Luego siempre está lleno ese hospital. O de ahí te mandan a otro y luego te regresan porque no te atendieron. Y luego llegas ahí, ¿sí? Entonces entra esa cuestión de a ver cómo te pueden atender. La cuestión del sistema de salud es bastante caro. Entonces no cualquiera, por eso dicen, muchos pueden decir que tienen dinero, pero nada más están en una enfermedad de que esa cuestión económica se les acabe. Sobre todo si requieren una atención de calidad, porque una atención médica pues, es bastante cara. Bueno, dimensiones económica, ingresos y patrimonio. ¿Cuánto gano y qué tengo? Porque hay gente que gana muy bien, pero no tiene nada de patrimonio. Cuestiones sociales, acceso de desigualdad a la educación, salud u oportunidades laborales. Hay gente que puede tener esta cuestión económica, pero vive en una zona rural, no tiene un acceso tan fácil a moverse a otros lugares y por decir, hay chicos que en zonas rurales, su familia tiene un buen nivel socioeconómico, pero como se dedican a la ganadería y ahí ganan bastante bien, pues ¿para qué lo mando a estudiar una preparatoria? Ya acabó la secundaria, aquí de ganaderos ganamos bastante bien, ¿para qué estudia? Pues se priva de esa cuestión de derechos. Cuestiones de género, brechas y oportunidades de remuneración entre hombres y mujeres y regional, disparidades entre esa zona. Como les digo, zonas rurales no tienen acceso tan fácil. Por decir, ejemplos de aquí, les menciono mucho Montemorelos porque es una zona rural donde no tenía esa atención. Uno de los señores ganaderos de ahí dijo, a ver, aquí nos falta cuestión educativa, bueno, voy a fundar una universidad. Tiene una universidad de Montemorelos que es autónoma para ellos. O sea, tiene todo lo que debería tener la autónoma aquí, pero la tiene ahí en la zona y la mayoría de los municipios cercanos van a estudiar ahí para no moverse hasta acá. Que volvemos a esa cuestión, ¿para qué estudiaban más y les costaba demasiado venirse a esta zona? Ok, impacto de desigualdades, procesos de exclusión y marginalización. Las personas con más recursos tienen acceso limitado a educación, salud y oportunidades laborales, perpetuando ciclos de pobreza. Movilidad social restringida. Ok, si nací en clase baja, probablemente ahí me voy a quedar. Eso es lo que indica el índice Gini, porque en México esta movilidad social es muy limitada. Es difícil que me pueda mover de esa cuestión. Regularmente lo que marca ese índice aquí en México es que si tú eras de clase media, probablemente en 10 años vuelvas a ser clase baja. Porque las oportunidades no son las adecuadas. Aparte, bueno, socialmente y en estos movimientos no se puede acabar la clase baja porque si no, no se mantiene la sociedad. Siempre se va a necesitar mano de obra. ¿Qué genera esto? Bueno, tensiones. A nivel social, conflictos, disminución de la confianza en las instituciones. Por decir, les había dicho, aquí tenemos lo que es el IMSS, pero también tenemos los centros de salud, tenemos las farmacias similares para que nos atiendan. A nivel educativo, pues tenemos las escuelas de la SEP o los colegios privados. Desarrollo económico, bueno, cada que llega una nueva empresa o algo es oportunidad laboral. Me permite desarrollarme y tener un mejor puesto. ¿Qué políticas propone el gobierno para manejar esto? Redistribución de ingresos mediante impuestos progresivos, programas sociales dirigidos a las poblaciones vulnerables. Entre más ganas, más pagas de impuestos, entre menos ganas, menos impuestos te cobro. ¿Cómo te ayudo? Bueno, programas sociales donde te doy becas o dinero, los programas de adulto mayor, los programas de ayuda a madre soltera, las becas que se le dan a los estudiantes, toda esa parte de programas se supone que se ayuda a que se nivele la igualdad social. Mejorar acceso a servicios básicos, educación, salud, luz, agua, gas, que se supone que todos deberían tener acceso a esa parte. Inclusión laboral, programas de capacitación, apoyo a emprendedores y políticas de igualdad de género. O sea,
ya no me pueden discriminar por alguna situación. Pues si tengo alguna condición que no, por decir, regularmente hay gente que trabaja en fábricas y tiene un accidente laboral, pierde la mano, ya no te puedo contratar. Antes regularmente era, ¿tienes eso? Bueno, el gobierno te da una indemnización y ya no trabajas. Ahorita la idea es, bueno, tienes la indemnización, pero quieres seguir trabajando, puedes continuar haciéndolo. Datos importantes ahí, índice Gini, que tenemos que manejar, y herramientas de índice humano, IDH. Tiene que ver con estas cuestiones de movilidad y cómo percibe la gente que tiene su calidad de vida. Lo importante, la pobreza es multidimensional. Se puede ver a diversos factores. Oye, qué peleonero. No, todavía falta. No, son las 10:20, se acaban las 10:30. No van a tener vacaciones. No, hombre. ¿Cómo? No, si lo están viendo en matemáticas, me alejo de ello. Ok, cuestiones de sociología del trabajo. Son temas recurrentes, ya lo habíamos visto en la de revolución industrial y eso. Sociedades preindustriales, todo lo que se desarrollaba de forma artesanal antes de la revolución industrial. Trabajo manual, pequeña escala, técnicas tradicionales basadas en familia o gremio. Alfareros, herreros, agricultores, que todavía existe, pero era más reducido. Hasta la revolución industrial cambió esa parte. Ya hemos dicho que era la redistribución del trabajo y el sistema fabril. Uno checa calidad, otro checa línea de producción, otro checa ensamblaje. La transición hacia la era digital, cambios que se dieron gracias a esto, creación de la computadora personal en 1980, en los 90 el uso del internet, procesos productivos y administrativos que ya se utilizaban gracias a esto, dando lugar a la economía digital. O lo que ahorita conocen muchos con el trading. Ay, déjame compro Bitcoin, compro y vendo, me voy a hacer millonario. No funciona así. No. Es rentable si tú administras los bienes de alguien más, que a ti te paguen por administrarlo, eso es lo rentable. Es como la gente que vende cursos para que te hagas millonario. No son millonarios ellos. Ellos se enriquecen en base a la venta de los cursos. Su negocio es vender. Es lo mismo en esta cuestión. Yados es un ejemplo de ello. ¿Qué te vende según una mentoría? ¿Pero qué te enseña en la mentoría? Nada, o sea, no te está diciendo cómo trabajes, en qué inviertas, qué vendas. Sí, levántate temprano, pero duérmete temprano. Carlos Muñoz. Esta parte de la sociología del trabajo. ¿Mande? No, pues es como esta ideología de, a ver, ganar dinero es bien fácil, cómprate 3 departamentos, renta 2 y vive en uno. Pide un préstamo bancario. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en rentar los departamentos? ¿Cuánto tiempo los vas a tener rentados? El préstamo regularmente es a 20 años. ¿Qué te garantiza que durante los 20 años te los van a estar rentando de manera consecuente? ¿Cuánto gana una persona regularmente?
Ponle un promedio de 300, ya si te fuiste más arriba, de 500 a 1000. Pero entonces ahí entra esa parte de cómo funciona. ¿Van a ver qué? Mira, hasta para eso tiene su chiste y tiene que ver con esta redistribución del trabajo. A ver, ¿qué tienes que hacer? No nada más es poner el puesto. Si hay un puesto al lado de pollos asados, tus pollos tienen que ser más chidos que el que ya vende pollos. Porque si no están buenos, vas a perder mercado. Y tiene que ver con esta cuestión de la distribución de las zonas, de la cuestión económica. Es como por decir, ¿qué pasa cuando pones un Oxxo y un Seven enfrente? O a veces ponen dos Seven en la misma zona. Obviamente se van a comer ventas mutuamente. No, las gasolineras ahí se aplica porque, por decir, pueden ser de diferentes marcas o son franquicias regularmente las gasolineras. ¿Manda? No, es Petro Seven, pero por decir, hay veces que la gasolinera y el Seven son independientes, hasta están en el mismo terreno, pero regularmente las gasolineras son franquiciadas. Como por decir, tú vas y dices a PM, quiero poner una gasolinera, tengo el terreno, tú nada más préstame las bombas y ya yo te compro lo que es el uso de la gasolina. Pero ellos te acomodan todo, ya nada más tú te encargas de administrar esa parte. Lo mismo pasa con los Oxxos son franquicia. Tú pones el terreno y ellos te acondicionan todo. No creas, ahí te voy a decir cómo está lo del Oxxo. En el Oxxo regularmente por esa franquicia ellos te pagan 45,000 pesos al mes, pero de esos 45,000 pesos al mes tú tienes que distribuir los sueldos de la gente que trabaja contigo. A eso los tienes que pagar tu parte. Ellos, tus impuestos como por el ingreso de esos 45,000. Pues tienes que hacer reporte de ventas, entonces tienes que checar cuánto se vendió, qué material te están surtiendo, para por decir, tuviste pérdidas, hay veces que te rebajan de esos 45,000 al mes, porque tú eres franquiciario. Pues también no creas que tampoco es mucho dinero. Te sirve de proyecto de jubilación. Regularmente la mayoría de la gente que atiende Oxxos contrata a otras personas, pero ellos nada más lo tienen como para no aburrirse. Ahí entran estas cuestiones de las modalidades laborales. No, tengan cuidado con eso. Ahorita que dicen de los negocios, fuera de broma, por eso muchos negocios fracasan. Adelante. Porque no saben administrar. Muchos dicen, ya tuve ganancia, me lo gasto. No surtí producto, ching. Por eso mucha gente le va mal con los negocios, porque no se administra. O no hacen un margen de ganancia. Bueno, no sé, tengo que gastar 4,000 pesos de material para la venta. Lo que me quede extra, pues ya es la gasolina del mueble con el que estoy yendo a comprar las cosas. Y lo que me resta es mi sueldo mío y de la persona que trabaja conmigo. Regularmente ocupas a alguien más. Bueno, cuestiones ahí, relaciones laborales, división del trabajo, que se haga especializado, cada quien le corresponde una actividad, lo cual te permite que seas más productivo, en teoría. Eso de ser multitasking y estar en un trabajo haciendo varias actividades, al único que beneficia es el dueño. Paga menos por más trabajo. Por eso se crearon los sindicatos, defender el derecho del trabajador, que se le pague lo adecuado, que tenga horas o jornadas adecuadas de trabajo, por medio de la negociación colectiva y modalidades laborales. Tipos de empleo, desde el informal hasta el empleo formal como tal. Trabajo remoto, trabajo a distancia, por honorarios. Mande. Hija, soy moreno, no puedo decir eso, mi tono de piel no me lo permite. No me hables en ese tono de piel. No aplica. No, o sea, aquí la única que nos puede decir eso es esta niña.
Sí, o sea, es lo único que nos puede decir eso. De aquí en fuera todos estamos polarizados ante el sol. Vaya, me lo que vamos a esta parte. A ver, ¿qué tenemos que entender de esta parte? Identidad y sentido de pertenencia. Ponte la camiseta en el trabajo. Se supone que esa identidad y sentido de pertenencia debe de darse porque el trabajo te ofrece buenas condiciones laborales. No por ponte la camiseta por el trabajo, sino si me ofrece buenas condiciones laborales, me paga bien, me trata bien, me respeta mis horarios, entraría esa cuestión en la cuestión de la cuestión social. Debe ser recíproco. Inclusión y exclusión social, bueno, que me integre al trabajo, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué no? Debe de haber una explicación. Como esta parte, tú vas a una entrevista de trabajo, deben de darte las razones por qué no cumples con el perfil, no simplemente decirte nosotros te llamamos. Pero pues la mayoría de los trabajos son cabras en ese sentido y siempre te van a decir que no porque les da miedo que los demanden. Okay, hubo transformaciones culturales en cambio de eso. El trabajo, el empleo cambió. Por algo, mucha gente actualmente trabaja de manera remota. Yo tengo conocidos que trabajan desde casa. Entonces, eso conviene. Debido a que el internet, pues nada más ocupas una computadora, una línea telefónica y puedes trabajar desde casa. Sociología de la cultura, ya era el último punto. Eso ya lo revisan con las notas. Ya no lo vamos a alcanzar a revisar ahorita. No, ya sé que sigue matemáticas. No, hombre. Ah, ya nada más quedaban 4 diapositivas. No más. Está bien, es poquito. Siguiente semana vamos a ver esto. Humanidades.